Saludos, buenas noches. Doy gracias a Dios de que permite la misericordia que estemos aquí para compartir la palabra. Vamos a leer juntos el libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, esta noche yo quiero compartir con ustedes sobre el matrimonio. Y vemos cómo la Biblia, desde el inicio de la creación, empieza a hablar sobre el matrimonio, su importancia, cómo fue creado, su objetivo, para qué fue creado. Es por esto que nosotros, desde, inicio de este año, pensamos que era muy bueno poder compartir sobre el matrimonio, para que así todos los que estamos casados y todos los que buscamos o buscan casarse puedan tener el objetivo claro de cuál es el objetivo y el propósito de Dios al instituir el matrimonio. Lo primero que podemos decir es que el matrimonio es dado al ser humano por Dios. No es una construcción social, no es un invento del ser humano, fue algo que Dios instituyó desde el principio, que un hombre y una mujer se unieran en matrimonio y formaran una familia. Y esa unión, como veremos más adelante, simboliza el servicio a Dios y el amor a Dios entre ese hombre y esa mujer. Es decir, que un matrimonio que está
firme en Dios y en su palabra, funciona de manera correcta y adecuada, y eso da gran felicidad, honra y gloria a Dios y al matrimonio en sí, a los hijos que de allí llegan y a la familia en general. Eso trae mucha bendición, eso trae mucho gozo, eso trae mucho placer, eso trae mucho consuelo, eso trae momentos de ayuda, de servicio, de mucha comunicación, de mucha intimidad. Eso es algo precioso, porque como podemos ver, la mayor intimidad del hombre está con su esposa y la mayor intimidad de la mujer está con su esposo. Y más adelante también lo veremos. Pero ahí al final hay un versículo que lo refleja claramente y dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, el primer punto que quiero tratar es de que el matrimonio es ordenado e instituido por Dios. Lo podemos ver, aquí ya lo vimos en el libro de Génesis, pero vamos a ver cómo Jesucristo mismo cita el libro de Génesis, confirmando lo que Dios había dicho desde el principio, que era el matrimonio y que era agradable delante de Dios. Ahí en San Mateo 19, versículo 4. San Mateo 19, versículo 4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí está hablando Jesucristo en contra del divorcio y a favor del matrimonio. Entonces ustedes están viendo que una parte muy importante de la sociedad, de la iglesia, de todo lugar, todo país, es la institución dada por Dios sobre el matrimonio. Eso es algo muy importante y aquí lo vemos como Jesucristo también lo destacaba. Claro está, eso no significa que un joven que todavía no se ha casado o un adulto que todavía no se ha casado no puede dar honra y gloria a Dios porque todavía no lo ha hecho. No, no, no. Sino que en el lugar donde estemos, sea casados, sea solteros, y luego vamos a hablar de los solteros más adelante, esta noche no, pues podemos dar honra y gloria a Dios en todo lo que hacemos. Seamos niños, no es que un niño está incompleto porque todavía no tiene 18 para poder casarse. No es que el anciano que perdió a su esposa ya no puede honrar y dar gloria a Dios. No, no, no. Eso es otro lugar. El matrimonio es otro lugar de alta estima porque es una fuente maravillosa de enseñanza a la sociedad y también para quienes practican esto. Pero eso no significa que nosotros no podemos conocer bien al Señor y amar al Señor con todo nuestro corazón si no estamos casados. Un ejemplo grandísimo de esto, un ejemplo espiritual fue Jesucristo, pero un ejemplo humano fue Pablo. Pablo no se casó, él decidió no casarse y fue un gran siervo de Dios. Y Pablo también menciona muchas viudas y muchas mujeres que criaban a sus hijos sin un hombre, sin un matrimonio, porque así la situación se dio debido a que sus maridos o murieron o hoy día como se practica. En ese entonces eso era muy raro, tener padres ausentes, vivos ausentes,
Antes era, si estaban ausentes, era porque no estaban vivos, porque era muy extraño que no estuvieran presentes en el matrimonio junto con sus hijos y su esposo. Por eso es muy importante establecer esto. Dios nos ha llamado a dar honra y gloria a Él en donde quiera que estemos, y quienes estamos casados, pues Dios específicamente nos llama a que honremos y demos gloria a Él por medio del matrimonio, sin siquiera tener la idea de pensar en el divorcio, conociendo que a Dios no le agrada esto, ni a Cristo tampoco, y ya vimos cómo Él lo menciona. Cabe destacar que cuando vemos la realidad, y más adelante vamos a hablar de la realidad de los matrimonios, específicamente aquí en República Dominicana, desde la pandemia hacia acá, es decir, 4 años hacia acá, alrededor del 62% de las parejas que se casan terminan en divorcio. 62%, es decir, que de cada 100 parejas que se casan, 62, si por ejemplo 100 parejas se casaron este año, ya van 62 que se han divorciado de manera legal. Ya lo que son uniones libres y personas que viven juntas durante mucho tiempo, pues no se conoce la estadística real porque no hay forma de medirlo. Pero podemos ver que es una situación muy grave lo que está sucediendo. Se está perdiendo mucho el valor de ver el matrimonio como algo dado e instruido por Dios, enseñado por Dios. Y por eso, a la falta del temor de Dios en el corazón de los seres humanos, entonces no le estamos prestando el tiempo, el valor, no le estamos dedicando nuestro esfuerzo y compromiso diario a lo que es el matrimonio. Y lógicamente entonces se ven estos resultados que son atroces. En México, por ejemplo, existe ahora mismo un 40% de las parejas. Uno de las tasas más altas también están Estados Unidos, los países europeos como España. España es uno de los que tiene el índice más alto en divorcios, muy alto. Y eso es debido a que no estamos valorando no solo el matrimonio, sino a quien ha instituido el matrimonio, que es a Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios y confiamos y creemos en que esto que Él ha creado es muy bueno, y somos muy sabios y prudentes a la hora de elegir con quién casarnos, no uniéndonos en yugo desigual, entonces allí nosotros podemos tener un matrimonio estable, duradero y como así, al agrado del Señor. Porque tampoco no es sano, ni agradable a Dios tampoco, el durar durante toda la vida en un matrimonio sin reparar los problemas, sin reparar las situaciones, los choques. Es solo como una guerra en donde hay que sobrevivir. No hay crecimiento de ella, no hay crecimiento de él, no hay nada. Eso tampoco es bueno delante de Dios. No se trata de que usted sostenga algo durante mucho tiempo. Se trata de que se pueda crecer. Si bien es cierto que muchas veces ese crecimiento no está de ambas partes, el deseo de crecer, pues Dios, a quienes hemos sido llamados a vivir por el Espíritu, nos ha llamado que dentro del matrimonio podamos crecer y cambiar y podamos cada día ser mejores cristianos delante de Dios. Eso es muy importante. Pero si Dios permite la gracia de que ambos sean cristianos y que ambos se sometan a la enseñanza de Jesucristo y al liderazgo de una congregación y una iglesia sana, amén y aleluya, porque esa pareja podrá crecer mientras tenga comunión con sus hermanos cristianos o con ese liderazgo de esa iglesia. Si no tiene esa pareja comunión para crecer junto con el liderazgo de la iglesia, junto con los evangelistas, junto con el pastor,
entonces no habrá ningún cambio y entonces allí no podrá verse la honra y la gloria de Dios. Muy bien, conociendo que Dios instituyó el matrimonio, solamente la palabra de Dios puede indicarnos cuál es el propósito y la definición del matrimonio. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el propósito. Nosotros vemos aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15, cómo Dios instruyó al hombre para labrar el jardín del Edén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Si ustedes se fijan, el hombre labrando, cuidando, sirviendo a Dios en este acto, fue mucho tiempo antes de que el hombre pecara. Yo personalmente pensaba, bueno, el trabajo Dios nos lo dio como un castigo. Por eso dice, con el sudor de tu frente trabajarás. Pero yo puedo ver que antes de Adán pecar, ya Dios le instruyó a Adán que trabajara, que hiciera, que labrase y que guardase el Edén, el huerto de Edén. Nosotros pensando, ¿no?, en esa instrucción que le dio Dios, podemos también ver en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pensando en el objetivo, en el foco que Dios le dio al hombre, de que cuidara, de que labrase el huerto del Edén, Dios entonces ve que no es bueno que el hombre esté solo, que el hombre necesita ayuda idónea. ¿Para qué? Para que el hombre pueda continuar labrando y guardando el huerto del Edén. Quiero que lo piensen de esa manera, porque muchas veces nosotros vemos el matrimonio como esta persona decidió casarse conmigo para proveerme de felicidad. Y yo decidí casarme con él para proveerlo de felicidad. Y allí no está el servicio a Dios. No es que esto sea mentira, pero esto es secundario. Originalmente el matrimonio se instituyó para nosotros juntos servir a Dios. Y en este punto de la creación, en ese momento ya no estamos en el Edén, era para cuidar y labrar el huerto de Edén, es decir, el servicio a Dios. Eso es muy importante. Ese es el objetivo de el matrimonio y de toda persona que vive para el Señor. Este enfoque nos enseña que antes de servirse el uno al otro para ser felices, ambos fuimos llamados para servir a Dios en conjunto, como un solo cuerpo. Por eso, 3 cosas encomendó Dios a Adán y Eva. Vamos a ver ahí mismo en el capítulo 1 del libro de Génesis, el versículo 27 y 28. Génesis 1, 27, 28 dice: Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, la primera enseñanza que vemos aquí es fructificad y multiplicaos, es decir, la procreación. Un objetivo muy importante. Sin procreación en la tierra no hay otras generaciones que continúen en esta tierra, en esta vida, predicando la palabra, predicando el evangelio, siendo instrumentos de honra o de deshonra también. Por eso,
Esa es la primera forma en la que el matrimonio obra para Dios, para el servicio de Dios, que es la procreación de los hijos y la crianza correcta de los hijos. No solo procrear hijos, ya con eso estoy sirviendo a Dios, sino criarlos correctamente e instruirlos en la palabra de Dios. Justamente la semana pasada el hermano Juan estuvo compartiendo sobre este tema. A los que no han podido escuchar esa palabra, les invito también verla en la grabación que tenemos en Skype. Y por eso la palabra dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, dice la palabra. No tened hijos y esperad que Dios haga su obra sin nada que ver con nosotros. Dice, criadlos. Tenemos un papel muy importante, como vimos la semana pasada, y una responsabilidad muy grande de enseñar, disciplinar y amonestar a nuestros hijos, no provocándoles a ira, sino criadlos en la disciplina de Dios. Otro punto al que hemos sido llamados en el matrimonio es a la intimidad. Es indudable y muy claro que Dios une los matrimonios en una gran intimidad. Estamos hablando de una intimidad sexual, emocional, familiar, física. Esto es total en el matrimonio. Como no lo hay de hijo a padre, de padre a hijo, como no lo hay de amigos, como no lo hay en ningún otro lugar, hay una intimidad superior dentro del matrimonio y eso creado e instituido por Dios. Yo escuchaba a una persona decir que solamente hay dos lugares donde una persona se siente cómoda estando desnuda. Solo en la intimidad con Dios o con su esposa o esposo. En ningún otro, a menos que la persona en su mente no esté correcto, no esté bien, esa persona solamente en esos dos lugares, solo con Dios o solo con su esposa o su esposo. En ningún otro lugar. Hay como una gran confianza, hay como una gran... no hay vergüenza, como así mismo enseñó Génesis capítulo 2, versículo 25. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Usted puede estar en la jungla y lo está mirando un oso desnudo y usted siente vergüenza. No. Pero cuando otra persona llega, usted siente mucha vergüenza, ¿verdad? Eso incluso me hizo pensar en por qué Adán y Eva se cubrieron. Y yo pensaba, ellos no se cubrieron por la vergüenza que sentían el uno al otro. Ellos se cubrieron por la vergüenza que sentían hacia Dios, ¿sí o no? Hacia Dios. Ellos se habían alejado de Dios. Entonces, entender esto, que nosotros tenemos una unión íntima entre esposos, eso es algo muy, muy maravilloso. Por eso dice en Isaías 62:5, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Oigan esto. Como se regocija el esposo por la esposa, es decir, caramba, mi esposa, qué bella, qué bonita. Tu Dios, asimismo, tu Dios se regocijará por ti. Miren, aquí lo que está es adelantando en el Antiguo Testamento lo que Cristo más adelante dice por medio de Pablo en Efesios 5:22.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, Cristo es el Salvador de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y asimismo, dice la mujer, a la mujer que se someta a su marido porque el hombre es su cabeza y también porque Él es como la figura de Jesucristo, como la figura de Jesucristo que amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, así mismo es el hombre para la mujer en el matrimonio. Muy importante. Por eso dice, Dios se regocija de ti. Es decir, nosotros todos tenemos que dar cuenta a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. También así, la mujer sometiéndose a su marido y el hombre sirviendo a su esposa, amándola con ternura, representan la unión de Cristo con su iglesia. Eso es algo, ustedes ven como nosotros practicamos la Santa Cena, ¿verdad? Que comemos el pan y tomamos la sangre. Y dice Cristo, eso es una representación de qué? Del cuerpo que yo di y la sangre que yo entregué por mi iglesia. Amén. Pero también nosotros practicamos lo que es el bautismo en el agua. Cuando una persona es sumergida totalmente y levantada de las aguas, eso representa la vida vieja ya murió y ahora esa persona vive por una vida nueva. La Biblia lo que ahora está diciendo es que el matrimonio entre un hombre y una mujer representan esa unión de Cristo y su iglesia, en donde el hombre sirve, ama, respeta, cuida, provee a su esposa y la mujer ama, sirve y continuamente con amor ayuda a su marido. Cuando nosotros entendemos esta realidad y esta verdad de cómo Cristo, siendo nuestro Salvador, nos ama tanto y de que el hombre también debe vivir con ese corazón amoroso hacia su esposa y que también la mujer debe respetar a su marido, como dice en Efesios capítulo 5, entonces verdaderamente nosotros estaremos viviendo un matrimonio diseñado por la mano de Dios, que honra y da gloria a Dios, porque así Dios lo ha instruido. No son dos, sino uno, cada uno con roles diferentes, pero con un mismo objetivo para el servicio del Señor y para la gloria de Dios. Eso es muy importante. Iguales en dignidad, solo con roles diferentes. Es que, por ejemplo, como a la iglesia, Dios dio la gracia y concedió al hombre para que fuera pastor, para que fuera evangelista, para que guiara a una iglesia. Y Dios también concedió dones a la mujer para hacer otro tipo de actividades dentro de la iglesia. No hacemos las mismas actividades, pero todos vamos caminando hacia un mismo objetivo, que es la gloria a Dios. Nosotros siendo guiados por el diseño de Dios en su palabra. Por eso también dice en 1 Timoteo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, oigan esto, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Es decir, la Biblia no solamente dice el matrimonio es bueno, el divorcio es malo, sino también dice aquellos que prohíban el matrimonio para una persona, para muchas personas, no importa, no están en la verdad. Porque eso fue dado para Dios, eso fue dado por Dios para que se haga, no para que se prohíba. Pero también habla
la Biblia de lo que es el matrimonio forzado o violentado, no voluntario, sino forzado. Y esto nos lleva a otro punto por el cual el matrimonio fue permitido y dado a los hombres por Dios. Y es el orden social. Hay un mandamiento muy importante que está dentro de los 10 más importantes de la Biblia, en Éxodo capítulo 20, que es el mandamiento de no adulterarás. Ustedes ya están viendo ese patrón, ¿no? Dios dice, el matrimonio es bueno, el divorcio no es bueno, no me gusta. El matrimonio debe ser voluntario, pero toda intimidad que los hombres quieran tener fuera de una comunión matrimonial en el Espíritu de Dios, eso es adulterio. Y por eso, gracias a Dios, Él instruyó a los hombres ese mandamiento de no adulterarás, de no practicarás inmoralidades sexuales, para que el hombre entienda y se encarrile fielmente por el matrimonio y que dentro del matrimonio entonces no se aparte de la voluntad de Dios allí. Es por esto que toda intimidad sexual que se encuentra fuera de la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer entran dentro de la definición bíblica de inmoralidad sexual. Por eso la Biblia condena todo lo siguiente. Condena la pornografía, la violación de una mujer o hombre, el abuso a las mujeres, el sexo entre un hombre y otro hombre, el sexo entre una mujer y junto con otra mujer, entre un hombre con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres. Todo eso entra dentro del concepto de inmoralidad sexual, porque nada de eso está dentro del diseño que Dios dio a los hombres en Génesis capítulo 2. Todo eso está fuera. También entre la intimidad fuera del matrimonio. Y también condena la intimidad de seres humanos con animales. Porque nada de eso fue enseñado por Dios en el libro de Génesis. Pero tampoco fue enseñado por Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, todo eso está fuera de lo llamado matrimonio. Pero si tomamos el matrimonio y decimos el matrimonio, eso fue un tema cultural. Eso fue un tema cultural y la cultura se cambia. Un día es una cosa y otro día es otra. Entonces vamos a llamarle matrimonio a uniones que nada que ver como Dios las instituyó y las dio al hombre. Y al no ser matrimonio, no tiene ninguna base del poder de Dios firme en donde pueda realmente sostenerse. Es por esto que Dios también nos ha llamado a no unirnos en yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Cuando una persona en espíritu está unida con Dios y quiere casarse con una persona que en espíritu no está unida con Dios, sino con Satanás. Y entonces se produce ese anhelo de la carne de parte del cristiano o la cristiana por esa persona. Y como no hay una unión espiritual, aunque se unen y usted ve que el muchacho o la muchacha entonces empieza a ir a la iglesia, a visitar, así y demás, aunque se une de esa manera, entonces muchas veces el objetivo por lo cual la persona entonces empieza a visitar y a conocer y a buscar, digo muchas veces, no siempre, claro que no,
no es puro delante de Dios, no es buscando a Dios, no es buscando conocer a Dios. Y por eso la Biblia nos llama a tener mucho cuidado con este tipo de uniones. A que primero nos unamos espiritualmente con Dios, cada uno como pareja, buscando la voluntad de Dios antes del matrimonio, conociendo que incluso no por el hecho de que las dos personas sean cristianas y se gusten, ya eso es suficiente razón para que verdaderamente Dios quiere que nosotros nos casemos. Somos cristianos, nos gustamos, todo bien. Porque Dios sabe cuál es su propósito. Por eso las personas que tengan intención de casarse siempre deben de ser muy prudentes, de conocerse bien, de buscar y orar mucho en Dios y buscar en la palabra de Dios su voluntad, porque puede que no sea la voluntad de Dios la edad en la que estás pensando casarte o el momento en el que estás pensando casarte. Pero eso depende mucho, ¿no? De la persona y de la voluntad que Dios le ha dado a su corazón. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Luego instituyó que se unieran, que fueran uno solo, en igual dignidad delante de Dios. Dios nos creó como hombre y mujer con diferentes cualidades que se complementan. Eso es muy, muy importante. Y así nosotros podemos pensar en una definición más acabada de lo que es el matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer que espiritualmente están unidos con Dios y que se unen entre sí para formar un gran lazo de intimidad, para llevar un orden social y también para unirse, para procrear y tener una familia, si Dios así lo permite y da su gracia. Ninguna de estas etapas, sea de niñez, de juventud, de estando soltero o estando casado o teniendo hijos, criándolos, o ya no teniendo esposo o esposa, o siendo viudo o viuda, ninguna de estas etapas es imperfecta delante de Dios. Todas, si con compromiso y según lo que Dios enseña se llevan, entonces Dios se agrada de cada uno de nosotros por amor a Él. Pero es muy importante que nosotros conozcamos que el matrimonio no es solo me casé, tuve una ceremonia y ya, sino que ha sido dado por Dios, es guiado por Dios y culminará cuando Dios así permita que uno u otro regrese a Él, al reino de los cielos, y ya esté en la otra vida, donde Cristo mismo nos avisó que ya no hay matrimonio, que el matrimonio es una institución creada para esta tierra, ¿me entienden? Allá arriba no habrá matrimonio, pero aquí sí, y aquellos que seriamente decidan formar una familia, formar un matrimonio, siempre deben tener presente lo que Cristo y lo que Dios enseñó acerca de Él. Se unirán y serán una sola carne. Dice la palabra, cuando Adán vio a su mujer, ella es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Por eso, siempre, siempre, nosotros debemos de comprender, los que aquí en la iglesia estamos en matrimonio, que cuando nuestras vidas se complementan con nuestros esposos y con nuestras esposas, el resultado de eso, guiado por Dios, es un matrimonio que honra y da gloria a Dios en todo lo que hacen juntos. Es muy importante que ese es el objetivo
y que el hombre y la mujer, más adelante lo hablaremos, comprendan sus roles y comprendan cómo llevarlos a cabo de manera que Dios se agrade de ellos. El hombre en su trabajo, la mujer en su hogar, con los hijos. Sabemos que viven en una sociedad muy difícil, en donde muchas veces tanto el hombre como la mujer necesitan estar trabajando, pero lo más bello e ideal que Dios nos ha llamado a vivir es de esta manera. No como yo voy a trabajar porque si yo no trabajo, entonces yo en medio de la sociedad me voy a ver mal. No, no, no. A veces hablaban del truco de la psicología social o cultural, porque a veces ambos en el hogar trabajan y los hijos entonces los cuida otra persona a quien hay que pagarle para que cuide a los hijos. Y luego hay que pagarle a otra persona para que organice la casa y limpie el hogar. Entonces nosotros debemos de pensar siempre en que también, porque es que son muchas cosas que se dan debido al pecado. Debido al pecado, el hombre en vez de vivir en amor y servicio a su esposa, lo que hace es que quiere utilizar su autoridad para destruir, para dañar. Él abusa de su autoridad, él abusa de su fuerza y de los dones que Dios le ha dado. Y entonces, eso es lo que estamos viendo en la sociedad, mucho machismo. Y por eso la mujer tiene la mentalidad de que no, no, yo de hombre yo no dependo. Yo voy a depender de mí misma y por eso voy a hacer lo que sea para independizarme, para no pensar en más nada y no depender de más nada. Y todo eso ha sido un daño que primero nosotros los hombres hemos causado. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, siempre nos recuerda cómo Él ha instituido las cosas y más adelante, pues, en otras oportunidades estaremos hablando un poquito más detallado sobre estas cosas y la forma en que de forma práctica nosotros vemos el matrimonio en nuestros hogares y también los desafíos que tienen los matrimonios. Por ahí vi unas estadísticas. La mayor tasa de matrimonios, de divorcios está después de los 10 años de casados. Es muy raro eso, muy raro. De 0 a 5, no muy alto. De 5 a 9, menos que de 0 a 5. Y de 10 en adelante, el triple. Uf. Como, es como aguantando, como estoy aguantando. Pero nosotros necesitamos cada cosa que nosotros hacemos en nuestro trabajo, todo, siempre vivir en las manos de Dios. Hermanos, la relación más importante y la que más hay que cuidar es el matrimonio. Porque ustedes nunca han escuchado decir, ah, mira, ese es mi ex hijo. Ah, mira, ese es mi ex mamá. No, 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 nadie abandona y deja a su hijo o a su mamá. Pero mucha gente dice, esa es mi ex esposa o ese es mi ex esposo. Por eso hay que cuidarlo, hay que esforzarnos y continuamente trabajar para que nuestro matrimonio cada día sea más sano en Cristo y en Dios, en la palabra de Dios. Y así nosotros podremos llegar al reino de los cielos conociendo que nuestra pequeña iglesia, así yo le estoy llamando últimamente, nuestra pequeña iglesia, donde está nuestro esposo o nuestra esposa, donde están nuestros hijos, vivimos en paz, en gozo, en la gracia de Dios, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros
no descuidándonos unos a otros. Eso es muy importante. Ahí yo recuerdo una palabra, ya para terminar, en donde Cristo está exhortando a los fariseos y a los saduceos, y Él les dice: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo quebrantan? Bueno, ustedes le dicen a su papá y a su mamá: papá, mamá, es mi ofrenda a Dios cualquier cosa en la que pudiera yo ayudarte a ti. Es decir, la forma en la que yo te ayudo a ti es como yo estoy sirviendo a Dios, ayudando a Dios, ofrendando en el templo, haciendo muchas cosas en el templo. Pero ya para ti no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo bienes, no tengo nada. La Biblia dice: ustedes están pecando en contra de ese mandamiento, porque no cuidan, no ayudan y no sirven. Ahora vivimos en una sociedad muy diferente a la que estaba en la Biblia, ¿sí o no? Ahora, por la gracia de Dios, en muchas familias, los hijos económicamente no necesitan mucho ayudar a su papá y a su mamá. Porque el papá y la mamá tienen un fondo, tienen una pensión, que eso no se usaba antes de pensión en el tiempo de Israel. Tienen unas ayudas, ¿no? O compraron su casa y no necesitan pagar alquiler. Muchas cosas, solamente necesita para la comida y con el dinero de la pensión, de educación, ya tiene. Pero antes no. Antes quienes necesitaban servir y ayudar a su papá y a su mamá, ¿quiénes eran? Los hijos, los hijos. Cuando ya el papá y la mamá no podían trabajar más y no tenía ningún tipo de ayuda, entonces, ¿a quién dice Pablo que eran los que tenían que servir y ayudar a sus padres y a sus familias? Primero los hijos. La Biblia dice: ven acá, ¿y qué vamos a hacer con las viudas? Y Pablo dice: primero a sus hijos que las ayuden. Y si no tienen hijos, entonces nosotros como iglesia las vamos a ayudar, ¿sí o no? Está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos un llamado. ¿Qué es el trabajo y el servicio y ayudar económicamente? Para ayudar económicamente usted tiene que trabajar horas, ¿sí o no? Sudar horas, ¿sí o no? Tiene que trabajar mucho. Entonces, si la Biblia nos llama a amar de tal manera a nuestro padre, a nuestra madre, a amar de tal manera a nuestros hijos, imagínense con nuestro matrimonio. Somos uno en Cristo. Uno no come, el otro no come. A menos que el responsable de la distribución dé su plato de comida a la otra persona y ese quede calladito y diga: no, ya yo comí mi parte. Eso es un hombre que vive para el servicio de Dios. Es por esto que si no dedicamos tiempo, esfuerzo, comunicación, amor, hace 2 semanas estuvimos hablando maravillosamente del amor. Esa palabra en 1 Corintios capítulo 13, esa dedicación, esa ayuda, ese servicio, si no servimos entregando nuestra vida como Cristo la ha entregado por su iglesia, y si no amamos a Cristo por el amor que vemos de Él hacia nosotros, entonces no podremos tener matrimonios saludables. Y eso es lo que hace mucha falta. Por eso pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de que a través de estas palabras que continuaremos escuchando en las próximas semanas. Ahora estamos trabajando con 3 temas fundamentales y es la comunión y la convivencia cristiana, también la crianza de los hijos y el matrimonio, y esperamos que estos temas y estas palabras puedan ser de gran edificación y permitan gran crecimiento en nosotros, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en nuestro país, para que Dios sea honrado y glorificado en todo lo que hagamos. Amén. Pues vamos a hacer una oración final para dar por concluida
esta reunión. Oremos. Señor, muchísimas gracias por su amor y misericordia. Permita que nosotros en esta vida podamos entender que todo lo que usted nos ha instruido es digno y bueno. Digno y bueno de dedicarle tiempo, dedicar nuestro esfuerzo, de ofrendar y servir con nuestro sudor, hasta con nuestra dedicación de servicio, para que así, Señor, podamos honrarle y glorificarle en toda cosa que hagamos. Ayúdanos, Señor, para que la palabra nos transforme y nos ayude a ser siempre más cuidadosos, Señor, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos y de ese amor, Señor, que debemos de cultivar y el cual debemos de permanecer en él. Señor, permita que nosotros podamos entender que el matrimonio no es algo instituido por Dios para vivir en obligación, sino para vivir voluntariamente amando el uno al otro y sirviendo el uno al otro, así como usted nos ha amado y así como usted nos ama y guía continuamente en gran gracia y en gran amor y en gran ternura. Permita, Señor, que nosotros podamos ser esposos y esposas que honren a Dios en todo lo que hagamos, y permita, Señor, que no domine nuestro pecado en nosotros y que rápidamente podamos arrepentirnos de nuestros corazones, los cuales no están alineados con Dios, pero del corazón que viene de usted y de su espíritu, permítanos sentir gozo y alegría y gracia, para que así su nombre sea glorificado en los cielos por nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en la sociedad en general. Gracias, Señor, por todo, por su misericordia esta noche, y lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.